no porque no tuviésemos potestad, sino por darnos en nosotros un dechado para que nos imitaseis. Gloria a Dios. Vamos a orar y a pedir a Dios de su ayuda. Señor y Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos ante ti, Dios, en esta hora. Bendito Padre, y rogamos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes, Dios mío, para poder meditar en tu palabra. Que podamos, Dios mío, poner un oído atento, que podamos, Señor mío, tener un corazón dispuesto, Señor de los cielos, y que, Señor, podamos así atesorar tu palabra en nuestro corazón, Padre eterno, y no solo guardarla en el corazón, sino, Señor mío, ponerla por obra, Padre, porque eso es lo que tú quieres, Dios, que nosotros obedezcamos tu palabra, no solamente que estemos atentos y oyendo tu palabra, sino haciendo tu palabra. Por tanto, te ruego, Dios, que nos ayudes, Padre, a ser hijos obedientes tuyos, Señor, en el nombre de Cristo. Toma mi vida en tus manos, Señor, para hablar tu palabra con confianza, Padre eterno, y que en todo tu nombre sea glorificado, Dios eterno, pues en tus manos nos dejamos, y a tu especial cuidado por el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes, hermanos, que el buen ejemplo es uno de los valores que hoy en día, hermanos, se han ido perdiendo poco a poco. Cuando hablamos del ejemplo, ya no es fácil encontrar buenos ejemplos a seguir hoy en día, ni siquiera en la escuela, ¿verdad? Hoy en día ya en la escuela han entrado vicios, han entrado cosas que no son agradables. Entonces ya no hay un buen ejemplo en la escuela. No hay un buen ejemplo en el trabajo, ni en la casa, tristemente, y a veces, aún con mayor tristeza se puede decir, tampoco en la iglesia, ¿verdad? Encontramos también que de pronto ahí no hay buenos ejemplos a seguir. Es por eso que hoy quiero hacer un llamado a volver a ser un buen ejemplo, el cual sería digno de imitar, hermanos. Quiero que veamos, hermanos, el tema que en este caso el día de hoy puse, y dice: dándonos como ejemplo para los que nos rodean. Dándonos como ejemplo para los que nos rodean. Así lo leímos nosotros ahí en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 9, que nos dice: no porque no tuviésemos potestad, ¿verdad? En otras palabras, no porque no tuviésemos autoridad o tuviésemos, hermanos, la oportunidad de hacer esto o aquello, sino dice para darnos en nosotros un dechado, es decir, un ejemplo. Dechado significa ejemplo, no por darnos, sino por darnos a nosotros un ejemplo, decía San Pablo, para que nos imitaseis. Así que él decía, nos damos como ejemplo para aquellos que nos rodean, para aquellos que nos ven. Y hermanos, es San Pablo quien escribe esta carta a los tesalonicenses más o menos por el año 51 o 52 después de Cristo. Y el propósito, hermanos, de escribir esta carta es aclarar ciertos malos entendidos que había acerca de la venida de Cristo, ya que algunos tesalonicenses pensaban que Cristo ya había venido y por tanto, o que ya estaba muy pronto a venir, y por tanto ellos habían dejado de trabajar, ¿verdad? Ya habían dejado de hacer lo que tenían que hacer. Y hermanos, creo esto, hermanos, no es nuevo para nosotros, ya lo leemos aquí en esta carta, pero también en algún momento recuerdo que en el año 2000, ¿verdad? Mucha gente también dejó sus trabajos, dejó muchas cosas, porque decían que en el 2000 el mundo se iba a acabar, ¿verdad? Y esto era algo parecido que enfrentaba San Pablo. Decían ellos que Cristo ya había venido y por tanto dejaron de hacer las cosas que tenían que hacer. Y San Pablo escribe esta carta para aclarar ese malentendido. Y el capítulo nos habla contra el desorden, hermanos, porque había gente precisamente que ya si no trabajaban, entonces andaban curioseando, andaban de ociosos, y entonces esto se volvió un desorden. El capítulo entonces habla contra el desorden
Y el versículo, hermanos, nos habla del ejemplo de San Pablo y de otros cristianos dignos de imitar. Entonces, por eso decíamos, él termina diciendo, en este caso, no porque no tengamos autoridad, sino por dar a nosotros un dechado para que nos imitaseis, decía él. Entonces, ahora el llamado para mostrar un buen ejemplo es para todos, hermanos. Todos tenemos que dar un buen ejemplo. No importa si es joven. En algún momento también San Pablo escribía a Timoteo, el joven, aquel que estaba pastoreando las iglesias, y decía: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Entonces no importa si es joven, no importa si es adolescente, incluso si es niño, o peor aún todavía si es un adulto, debe dar un buen ejemplo. El llamado entonces para dar un buen ejemplo es para todos los que estamos aquí al menos, y los que escuchan también a través de la internet. Tenemos nosotros que dar un buen ejemplo. Los que tenemos una familia, los que tenemos hijos a los cuales debemos dar un buen ejemplo para que aprendan a ser cristianos ejemplares, tenemos que darles un buen ejemplo. La pregunta es: ¿en qué áreas debemos darnos como ejemplo para los que nos rodean? ¿En qué áreas debemos darnos como ejemplo para los que nos rodean? Bueno, pues veamos entonces. En primer lugar, podemos nosotros considerar lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 20, versículo 35. Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 20, el versículo número 35. Ahí podemos nosotros considerar en qué áreas podemos darnos nosotros como ejemplo para aquellos que nos rodean. Leamos el versículo número 35 de este capítulo 20 de Hechos, que dice así: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿En qué áreas tenemos que ser ejemplo para los que nos rodean? En el área del trabajo y la generosidad. Entonces San Pablo por eso escribe diciendo: en todo os he enseñado que trabajando así. Él era un ejemplo de trabajo, y por eso decimos: ¿en qué áreas? Pues en el área del trabajo y también en la generosidad. Trabajar, hermanos, es una bendición y es un valor que no debemos abandonar. Porque hoy en día, hermanos, hay mucha gente que anda de ociosa. De pronto hay gente que dice que, hablando de manera general, de pronto dice: es que no hay trabajo, ¿verdad? De cualquier cosa, y de pronto uno dice: trabajo sí hay. Lo que pasa es que hay gente que no quiere trabajar. Entonces tenemos nosotros que es un valor que no debemos abandonar. Debemos trabajar. Si bien, hermanos, en algún momento pudiera ser que alguno carezca de trabajo, carezca de algún empleo, pero algo puede hacer, algo puede ponerse a laborar. Dice el libro de los Proverbios acerca de aquella mujer que era hacendosa, y dice que era una mujer que traía su pan de lejos. Es decir, que ella se iba y granjeaba y vendía cosas, y dice que laboraba con sus manos, dice que tejía con sus manos, que trabajaba con sus manos haciendo cosas. Y entonces dice que ella iba y vendía y hacía negocio y regresaba trayendo su pan de lejos. Incluso dice que se levantaba aún de madrugada y preparaba la comida para los suyos y aún para aquellos que tenía como siervos, como esclavos. Aquella mujer era una mujer hacendosa. Ella no esperaba que le sirvieran, sino que ella estaba dispuesta a servir. Por eso dijimos que trabajar es una bendición y es un valor que no debemos abandonar. Tenemos nosotros, hermanos, que trabajar, hermanos, dijimos, es una bendición, porque el trabajo, hermanos, viene de Dios. El trabajo, Dios fue el que lo diseñó, lo inventó y lo puso a los hombres.
Desde el principio de la creación, hermanos, el Señor puso a Adán precisamente a trabajar la tierra, a que guardara y labrara el jardín del Edén. Entonces eso es trabajo. Le puso también que pusiera nombres a todos los animales en la tierra. Eso también es trabajo. Todo era trabajo. Entonces, después de que entró el pecado a este mundo y el Señor maldijo la tierra, entonces dice la Escritura que a aquel hombre no le quitó el trabajo, sino simplemente le dijo: ahora seguirás trabajando, pero el trabajo va a ser más duro, más difícil, más pesado. Ahora con el sudor de tu frente comerás. O sea, quiere decir que antes no sudaba, antes no se cansaba, antes trabajar era sencillo, era fácil. Pero después del pecado, el trabajo, hermanos, se hizo más difícil. Pero eso no quiere decir que sea una maldición. El trabajo es una bendición siempre y es un valor que no debemos abandonar. Todos tenemos que aprender a trabajar. De hecho, San Pablo, ¿verdad?, escribe una carta diciendo: el que no trabaja, que no coma. Así que, hermanos, debemos trabajar nosotros con la ayuda del Señor. Enseñemos entonces a los nuestros a trabajar dignamente para su sostenimiento. Porque hoy en día, hermanos, mucha gente, hermanos, se ha aumentado la delincuencia por todas partes, por todo el mundo se ha aumentado la delincuencia, porque hoy en día la gente quiere dinero fácil, quiere sostener y solventar sus gastos y sus necesidades de manera fácil. Anda viendo a dónde toma algo, de dónde agarra, de dónde él extorsiona para poder tener, para comer, para vivir, para sostenerse. Nosotros como cristianos debemos enseñar a los nuestros a trabajar dignamente para su sostenimiento. Tenemos que trabajar de manera honesta, de manera honrada, gloria al Señor. Y si bien alguien de pronto dice: pastor, pero trabajando honestamente y dignamente no se gana mucho. Bueno, es que eso que no es mucho se tiene que poner en las manos de Dios, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo multiplique, para que Dios, hermanos, lo alargue y lo haga exacto o lo haga suficiente para nuestra necesidad. Tenemos que aprender a hacer eso. El trabajo no solamente es puro trabajo, el trabajo también va acompañado con darle gracias a Dios y pedir a Él su bendición. Entonces debemos enseñar a los nuestros a trabajar dignamente para su sostenimiento. Trabajar, hermanos, nos hace sentirnos realizados y nos da satisfacción. Porque cuando alguien trabaja y recibe su salario, hermano, llega el día de cobrar, llega el día en que recibe su salario y esto trae satisfacción. Llega a casa y puede comprar la despensa y puede comprar lo que hace falta para su vida y para los suyos, y esto da satisfacción y nos hace sentirnos realizados. Sabemos que podemos hacer algo. No es que seamos inútiles, no es que no podamos trabajar, no es que no podamos hacer. Por supuesto que podemos. Podemos laborar, podemos ser creativos, podemos pedirle a Dios que nos ayude para poder realizar las cosas que necesitamos realizar. Y entonces, por eso dije, trabajar nos hace sentirnos realizados y nos da satisfacción. ¿Cuántos de los que trabajan sienten satisfacción por trabajar, hermanos? Gracias a Dios. Ahora, entonces, no solamente es trabajar y acumular. San Pablo también, hermanos, dice que enseñemos la generosidad hacia el necesitado. Por eso el versículo termina diciendo, primero empieza hablando del trabajo, pero después habla de dar a los que necesitan. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y hermanos míos, tenemos que enseñar también la generosidad hacia el necesitado.
No es que solamente demos y repartamos, hermanos, sino que al necesitado. Aquí habla, por ejemplo, del enfermo, ¿verdad? Entonces, el que está necesitado, podemos ayudarlo, podemos nosotros ser de bendición para el necesitado. Enseñemos a nuestros hijos entonces a ser generosos, porque de esta manera Dios los bendecirá también. Él dice en su palabra: dad y se os dará, gloria a Dios. Medida buena, apretada, remecida, rebosante darán en vuestro seno, dice. Entonces tenemos que enseñarles a dar. No solamente a prometer, porque hay gente que promete mucho. ¿Cuántas veces han venido, han prometido: pastor, mire, yo voy a traer esto, hermano, yo voy a traer aquello? En la escuela bíblica, por ejemplo, se dice: hermano, yo le voy a ayudar, yo voy a colaborar. Es la hora que sigo esperando, ¿verdad? Y no ha llegado la ayuda. Entonces, hermanos míos, tenemos nosotros que no solamente hablar, no solamente prometer, sino que enseñemos a nuestros hijos a ser generosos. De esta manera Dios los bendecirá. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios de manera muy clara, el Señor lo dice cuando leemos ese texto que dice: hay quienes retienen, hay quienes son escasos, dice la Biblia, escasos, retienen, son mezquinos a la hora de dar. Y dice: pero vienen a pobreza de todos modos. Pero hay quienes, dice, son abundantes a la hora de dar y Dios los bendice. Gloria a Cristo Jesús. Entonces enseñemos a nuestros hijos, hermanos, que ellos también colaboren, sobre todo en la obra de Dios, y aquel que está necesitado. Gloria a Dios. Dice el libro de los Proverbios también: empresta o presta, en este caso, presta, dice, a Jehová aquel que da al pobre. Así que darle al pobre es como prestarle al Señor. Y hermanos míos, eso entonces diríamos es como hacer un buen negocio, ¿no lo creen? Prestarle al Señor dándole al pobre, dándole al necesitado. Así que entonces, hermanos, debemos ser ejemplo, dándonos como ejemplo para los que nos rodean. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo en trabajo y en generosidad. Pero veamos algo más. ¿Ejemplo en qué más? Veamos lo que dice segunda a los Tesalonicenses en el capítulo 3, en el versículo número 7. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 7. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así, dice la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Así que, hermanos, ¿en qué otra área tenemos que ser un ejemplo, hermano, para los que nos rodean? En conducta, hermanos. En la conducta. Debemos ser ejemplo en conducta digna, hermanos, dando un buen testimonio, hermanos, ante propios y ante extraños también. Porque a veces hay gente que le conviene dar un buen testimonio o una buena apariencia, más bien dicho. Le conviene dar una buena apariencia ante los extraños y entonces anda dando una buena cara, anda dando, hermanos, una buena persona, pero nada más es, hermanos, una mera apariencia ante los extraños. Otros les conviene dar una buena apariencia también ante propios y también lo hacen de la misma forma. Háblese de aquel que, por ejemplo, en este caso no tiene hijos, por ejemplo, y tiene sus posesiones, tiene su casa, tiene su empresa, su negocio. Y entonces, hermanos, no tiene hijos, no tiene a quién heredar. Y entonces, ¿quién anda ahí atrás de él o de ella, verdad? Del tío, de la tía, sino los sobrinos, ¿verdad? Porque quieren tanto a su tío. No, lo que quieren es su negocio, lo que quieren es su empresa, lo que quieren es su casa, porque saben que no tiene a quién dejárselo. Y todo el mundo anda ahí a ver a quién le toca. Entonces andan poniendo una buena apariencia, pero no son real.
Lo mismo sucede, hermanos, con los extraños, ¿verdad? Porque le conviene y entonces trata bien a su esposa o trata bien a sus hijos, ¿verdad? Frente a los demás, pero no es más que una mera apariencia. La verdad es que no es así, no tiene una buena conducta, no hay un buen testimonio. Cuando se encuentra solo, cuando las cosas, hermanos, ya no le convienen, entonces muestra la realidad. Nosotros tenemos que ser, hermanos, tenemos que darnos como ejemplo para los que nos rodean en conducta. No porque nos convenga, no porque, hermanos, tengamos que hacer las cosas, hermanos, sino simplemente, hermanos, porque somos hijos de Dios y tenemos que darnos como ejemplo para los que nos rodean en conducta. Gloria al Señor. Nuestros hijos deben aprender a ser obedientes, hermanos, y ese valor lo deben aprender desde casa, hermanos, porque la obediencia no se aprende en ningún otro lado más que en casa. Desde temprana edad, entonces nos enseñan a ser obedientes. Y debemos entonces ir aprendiendo ese valor e irlo acrecentando a medida que nosotros también vamos creciendo. Tenemos que aprender a obedecer. Empezamos a obedecer en cosas pequeñas como recoger los juguetes y luego hacer la tarea. Después, hermanos, aprendemos a ser obedientes ayudando en los quehaceres de la casa. Pero después tenemos que aprender a ser obedientes, hermanos, también en la escuela, y tenemos que ser obedientes en el trabajo, y tenemos que ser obedientes también con la familia, y también, hermanos, sobre todo con Dios. Entonces, nuestros hijos, hermanos, deben aprender desde casa la obediencia. ¿Y cómo la van a aprender? Pues viéndonos a nosotros obedecer. Primero, ¿a quién vamos a obedecer? A Dios, por supuesto. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Cuando ellos nos vean obedeciendo al Señor, entonces ellos no les quedará de otra más que también comenzar a obedecer a Dios. El desorden, hermanos, ¿qué trae el desorden? El desorden trae frustración, el desorden trae fracaso, el desorden da un sentido de irresponsabilidad, y podríamos seguir mencionando más cosas que el desorden trae consigo. Por eso San Pablo, cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, ahí donde dimos lectura, en este versículo 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ellos sabían, los tesalonicenses tenían un buen ejemplo en San Pablo, como padre en la fe, como hermano en Cristo, como ciudadano, como lo que quisieran tomarlo, tenían un buen ejemplo. Y por eso San Pablo con confianza escribe diciendo: vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Y luego dice: porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces, hermanos, ellos daban un buen ejemplo de una conducta honorable, de una conducta digna. Y no era él solo, porque habla en plural, dice de la manera que deben imitarnos. Entonces no era él solo, había otros más. Y luego dice: no anduvimos desordenadamente. Entonces hablaba no solo de él, había otros junto con él que también llevaban un testimonio intachable, una conducta correcta, gloria a Dios. Pero dijimos, el desorden, hermanos, no anduvimos desordenadamente porque, dije yo a ustedes, el desorden trae frustración. Cuando hay una casa desordenada, o cuando hay un cuarto desordenado, o cuando hay un área de trabajo desordenada, hermanos, esto trae frustración. De pronto empezamos a buscar ciertas cosas, no las encontramos. ¿Por qué? Porque hay un desorden, no sabemos dónde están las cosas. Es todo un desorden por donde sea. Esto por supuesto trae fracaso, porque alguien que está en el trabajo y tiene desordenado su área de trabajo, no va a durar así, trae fracaso. Imagínense aquel que trabaja por sí mismo y en su trabajo es desordenado, esto le va a llevar al fracaso, no va a poder salir adelante. Además trae un sentido de irresponsabilidad, dijimos, porque
hermanos, no es responsable, es desordenado. Si tiene que entrar a las 8 de la mañana, ¿a qué hora llega, hermano? Porque es desordenado y entonces llega tarde. Quiere irse temprano, pero llegó tarde. Hermano mío, es desordenado porque de pronto es irresponsable también. De pronto se le dijo algo y lo que se le dijo no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Se me olvidó, dice. No, es que es irresponsable. Entonces nosotros tenemos que ser un ejemplo para los que nos rodean en conducta. Dios solo bendice cuando hay orden, hermanos. Hermanos, Dios bendice cuando hay orden. Le decía a los jóvenes ahora en su clase, ¿verdad? Les decía, Dios no los va a bendecir si ustedes no aprenden a ser ordenados. Tiene que haber orden. Y estamos viendo acerca del Espíritu Santo y vimos en la creación. Y entonces les decía, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pasaron muchos años, miles de años, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Desordenada, como muchos jóvenes, ¿verdad? Les decía. Y hoy que se trata en la iglesia en general, podemos decir, hay muchos también. ¿Cómo está su vida desordenada? Y entonces les decía, ¿acaso Dios creó las plantas, la hierba verde, los animales del campo, las aves del cielo, los peces de la mar? ¿Los creó antes o después en este caso? ¿Antes de que acomodara las cosas o después de que las acomodara? Porque la Biblia dice, la tierra estaba desordenada y estaba vacía, no había nada, estaba vacía. Bíblicamente la Biblia lo dice, estaba vacía, como la vida de muchos está. ¿Cómo está? Vacía. ¿Por qué? Por el desorden. Puede alguien decir, no, pastor, pero si yo aquí tengo muchas cosas desordenadas, pero muchas, sí, pero es como si no tuvieses nada. Si te preguntan, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Quién sabe dónde está? Es como si no tuvieses nada. Desordenada y vacía estaba la tierra. Y Dios no pudo hacer, o al menos Él no lo hizo. No creó la hierba, no creó las aves, no hizo los peces de la mar, no hizo nada, sino antes puso en orden la tierra. Estaba desordenada y vacía, y entonces Él dijo, sea la luz, y fue la luz, dice. Y luego dice, apartó la tierra seca del agua. Es decir, empezó a poner todo en orden. Y cuando ya estaba la tierra en orden, entonces ahora sí dijo Él, que la tierra produzca hierba verde, y hasta dijo el color, se lo imaginó, que sea verde. Y entonces, hermanos, Él empezó a imaginarse todas las cosas y a pronunciar las cosas y a crear todas las cosas, pero primero ordenó este mundo. Y ahora, ¿cómo está este mundo? Ahora este mundo otra vez está en desorden. ¿Quién lo desordenó? El Señor. No, Él nos lo entregó ordenado. Nosotros lo hemos desordenado tristemente, como nuestra vida. Y entonces, por eso les decía precisamente a los jóvenes, tienen que aprender a tener orden en su vida, a poner su vida en orden si quieren que Dios los bendiga. De otra manera, Dios no va a producir en ustedes ni hierba verde, ni bestias del campo, no va a pintar su vida de colores, no va a hacer que el sol salga sobre su vida. El Señor no va a pintar su vida, su futuro, su presente, no le va a pintar bien porque no está en orden. Dios no bendice en medio del desorden. Y entonces, hermanos, en el orden, en el desorden no se encuentran las cosas. ¿Cuántas personas de pronto pierden sus llaves y andan buscando las llaves por todos lados y no las encuentran? Porque en el desorden no se encuentran las cosas. Y hablando espiritualmente, ¿por qué creen que muchos no han encontrado a Dios? Porque su vida vive en desorden. Espiritualmente su vida está desordenada y por eso no encuentran a Dios.
Sea lo que usted busque, si usted no pone primero en orden su vida, usted no va a encontrar lo que anda buscando. Tiene que poner en orden su vida, sea el área que sea. Pero hay algo más en lo que podemos nosotros darnos como ejemplo para los que nos rodean. Y vayamos nosotros a ver lo que dice la Biblia en Tito. Ahí en la epístola de San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo número 7, tenemos algo más en lo que podemos nosotros mostrarnos como ejemplo hacia los que nos rodean. Y dice la Escritura de la siguiente manera: mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. Así que, ¿en qué debemos nosotros mostrarnos como ejemplo para los que nos rodean, hermanos? En buenas obras, en buenas obras. Por allá escuché en doctrina, por supuesto, ahí también está mencionado en doctrina, que es algo importante. Pero menciona primero precisamente en buenas obras. Es que, hermano mío, tenemos nosotros que mostrarnos como ejemplo, darnos como ejemplo a los que nos rodean en buenas obras. Cada acción, hermanos, que realizamos, siempre habrá ojos que nos miren alrededor. Siempre habrá quien nos esté mirando, hermano. Ya sea en el trabajo, los compañeros de trabajo, y sobre todo si saben que usted es cristiano, es cristiana, entonces sus ojos están sobre usted. En la escuela, los compañeros, también por supuesto, ahí tenemos ojos que nos vean en la escuela. Los demás compañeros que saben que viene al templo, entonces están sus ojos sobre él. Los vecinos también, hermano. De pronto alguien pueda decir, bueno, lo bueno que yo ya no voy a la escuela, ya no tengo necesidad de estar en la escuela, pero los vecinos, hermanos, también ahí tenemos ojos que nos ven y que rodean nuestra vida y que saben y que ven si hay buenas obras o no hay buenas obras en nuestra vida. Pero sobre todo, hermanos, ¿saben dónde hay ojos que nos ven? Si bien hay ojos en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, hermanos, pero sobre todo, ¿saben dónde hay ojos que nos ven? En la casa. En la casa hay ojos que nos ven, hermanos. La esposa ve al esposo, el esposo ve a la esposa, los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y son nuestros hijos, hermanos, los que muchas veces, hermanos, nos ven. Siempre verán si nuestras acciones coinciden también con nuestras palabras. Hablamos una cosa, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo accionamos? ¿Qué hacemos, hermanos? Podemos nosotros, en este caso, hablar, pero no hacer. Y nuestros hijos siempre estarán viendo si nuestras palabras coinciden con nuestras obras. Y es que entonces, hermanos, ¿en qué podemos ser ejemplo de buenas obras? ¿Dónde se deben mostrar las buenas obras? ¿En qué áreas se muestran las buenas obras? Y San Pablo lo aclara: en doctrina, en la doctrina. ¿Cómo tenemos que actuar doctrinalmente? Nuestras obras, ¿cómo tienen que ser cuando se trata del área doctrinal? De la palabra de Dios. ¿Cómo tienen que ser nuestras obras? Nuestras obras tienen que ser correctas. Doctrinalmente, hermanos, tenemos que tener buenas obras. Doctrinalmente nuestras obras tienen que ser correctas. Tenemos la palabra de Dios, dice la Escritura. San Pablo también lo escribe, ¿verdad? San Pedro también dice la palabra de Dios, que la palabra del Señor no solo es para oírla, sino es para vivirla, para ponerla por obra, para que nosotros, hermanos, podamos demostrar que amamos a Dios no solo de palabra, sino de hecho. Entonces, en doctrina tenemos que mostrar buenas obras, obras correctas. No que de pronto digamos nosotros, amo a Dios, pero vivimos como si no lo amásemos. No que digamos nosotros,
yo tengo comunión con Dios, pero nunca oramos. Entonces, doctrinalmente, hermanos, tenemos que tener buenas obras. Y luego San Pablo sigue añadiendo y dice, en integridad. Y la palabra integridad, hermanos, ¿qué tiene que ver la palabra integridad? ¿O qué significa la palabra integridad? La palabra integridad significa completo, que no le falta nada, que en todo, por donde quiera que nosotros le busquemos y que le busquemos algún defecto, no lo encontraremos. Es íntegro. Es como cuando se habló de Daniel, el profeta. Dice la escritura que tenía por ahí ciertos enemigos, los cuales dice buscaron ocasión, buscaron a ver si había algún vicio o alguna falta en él, y dice, pero no la encontraron. Uno dice, imagínense encontrarse un hombre así, una persona así, de esa calidad, de ese tamaño, de esa forma de vida, hermano, íntegra. Dice, ningún vicio. Gloria a Dios. Tendría, bueno, digo, obviamente no, pero si estuviese viviendo en este tiempo Daniel, diríamos nosotros, ¿tendría el vicio del celular? No. ¿Tendría el vicio de la comida? No. ¿Tendría el vicio, hermanos, de alguna cierta bebida? Nada, hermano. El vicio de esto, de aquello, no, él no tenía vicios, dice, ningún vicio. Gloria a Dios. Y luego dice también, hermanos, ninguna falta. Gloria al Señor. No había falta en él, era un hombre intachable, un hombre íntegro. Y bueno, hermanos, también dice entonces San Pablo en doctrina, en integridad, y luego dice en gravedad, que esa palabra gravedad significa seriedad, que sea una persona seria, hermano. Ejemplo de una persona seria, es decir, que una persona que cuando habla seriamente. Es decir, que como dice la escritura, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, hermanos, les digo que hay un hermano que de pronto es así, que de pronto le he dicho de alguna manera, hermano, va a ir al culto, va a hacer esto, aquello, y dice, no. Así, seco y directo, no. Y uno casi hasta dice, oye, había de disfrazarle un poquito, ¿no? No, seco y directo, no. Pero hasta cierto punto uno dice, bueno, está bien, porque si él dice no, es no, hermano. Si él dijo que no, es que no lo va a hacer. Y obviamente si dice sí, pues es que sí. Así que entonces dice que debemos ser ejemplo en seriedad, tu no sea no y tu sí sea sí. Que hermano, si nosotros, dice la escritura, prometemos algo, ¿qué dice la Biblia? No tardes en cumplirlo. Sé serio, haz tus tratos serio. Piensa que hay muchos ojos que te están viendo y que cada uno de esos ojos desea ver, sobre todo si son tus hijos, desean ver en ti o en usted ejemplo en doctrina, en integridad y en seriedad. Bueno, hermano, yo quiero entonces terminar diciendo que todos queremos que nuestros hijos sean buenos como estudiantes, ¿cierto o no? Que sean buenos estudiantes, que sean buenos como ciudadanos, que sean buenos hijos, que sean buenos cristianos. Pero la pregunta es, en este caso, ¿han tenido ellos un buen ejemplo de parte de usted? Ojalá y cada uno como padre entonces pueda decir a sus hijos, como un día dijo San Pablo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, en su versículo 9, que yo les invito que estando de pie leamos este versículo. En Filipenses 4:9, ojalá y cada uno de nosotros pueda decir a sus hijos, como un día San Pablo dijo a sus hijos en la fe. Él le dijo, en este caso en Filipenses 4:9,
nos dice así: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Hay una recompensa, por supuesto, para aquel que logra, hermanos míos, imitar, para aquel que logra hacer y, hermano mío, seguir el ejemplo de los buenos hombres, de las buenas mujeres, de los buenos hijos de Dios. Entonces, hermanos, hay una recompensa. Y San Pablo, hermanos, sin temor a equivocarse y sin temor, hermanos, a ser redarguido o reprendido o recriminado por alguna situación, él dijo precisamente: lo que aprendiste, lo que recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, esto haz, y el Dios de paz será contigo. Ojalá y cada uno de nosotros también pueda decir a nuestros hijos, a sus hijos, pueda decir: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que has visto de mí, hazlo, ponlo por obra, sigue el ejemplo, hazlo para que te vaya bien, para que el Dios de paz sea contigo, así como es con nosotros. Gloria a Dios. Así que, hermano mío, ¿cuántos de ustedes, les preguntaría, quieren darse como ejemplo para los que los rodean, hermanos? Sobre todo para sus hijos, gloria a Dios. Y, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a hacer ese ejemplo que los demás tienen que ver en nosotros. Un buen ejemplo, dijimos nosotros: ejemplo en el trabajo y generosidad, ejemplo en conducta, ejemplo en buenas obras. Y que todo lo que ellos vean, oigan y vean de nosotros, lo pongan por obra, lo puedan no solo ver, sino hacerlo también con la ayuda del Señor. Y Dios será con ellos y será con nosotros también. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para hacer ese ejemplo que necesitamos ser como padres, como ciudadanos, como cristianos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la grande bendición que tú nos das, Señor, de que podamos, Señor, estar aquí, Dios mío, en tu casa, y de poder oír tu palabra y de aprender de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Venimos ante ti, Dios mío, rogándote, Dios, que nos ayudes, Padre mío, para que podamos nosotros, Señor, desarrollar un buen ejemplo, Padre mío, para los que nos rodean. Ayúdanos a darnos como ejemplo, hermanos, Señor, para nuestros hermanos, para nuestros hijos, para los que nos rodean, Padre. Ayúdanos a darnos como ejemplo para todos ellos, Señor. Que podamos, Dios de los cielos, estar, Dios mío, dando un buen ejemplo, Padre mío, en trabajo y generosidad. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos, Dios mío, a ser trabajadores, Padre eterno. Ayúdanos, Dios eterno, para que seamos incansables, Señor. Danos salud para trabajar, Padre eterno. Puede ser que alguno, Dios mío, por causa de la salud, por causa, Dios del cielo, de alguna otra circunstancia, le es difícil poder trabajar a Dios, pero danos salud, danos fortaleza, danos, Dios mío, libertad para poder trabajar y enseñar a los nuestros a trabajar, Dios mío, y a ser generosos, Padre eterno, sobre todo para tu obra. Ayúdanos, Dios, a darnos como ejemplo para los que nos rodean en conducta, Padre mío, mostrando una buena conducta, una conducta ejemplar, una conducta digna, Señor, una conducta, Dios de los cielos, digna de un hombre o de una mujer, hija tuya, hijo tuyo, Señor, en el nombre de Cristo. Te ruego, Dios, que nos ayudes a darnos como ejemplo para los que nos rodean en buenas obras, Señor. Que nuestras buenas obras, Padre mío, se traduzcan y se vean, Padre mío, en la doctrina, en la integridad, en la seriedad, Padre eterno. Ayúdanos, Dios mío, por favor.
Que no solamente seamos cristianos de nombre, que no solamente seamos cristianos de apariencia, Señor, que no solamente, Dios mío, seamos adoradores, Padre mío, con una fachada de adorador, sino que, Padre mío, seamos verdaderos adoradores, verdaderos hijos tuyos, Señor, obedientes, que oyen tu palabra y la ponen por obra, Señor, en el nombre de Cristo. Oh Padre de los cielos, en tus manos está nuestra vida y a tu especial cuidado, Dios Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, grandemente esta oportunidad, Dios eterno, que tú nos das de poder haber venido a tu casa. Y ahora, Dios, ponemos a nuestros hijos en tus manos para que ellos, Dios de los cielos, no sean, Dios mío, desobedientes, no sean, Padre mío, distraídos, ni tampoco, Dios de los cielos, estén, Padre mío, indiferentes al ejemplo que se les da a Dios mío, sino que ellos puedan tomar el ejemplo, puedan seguir el ejemplo de buenas obras, puedan seguir el ejemplo de buena conducta, puedan seguir el ejemplo de trabajo y generosidad, Dios eterno, y que ellos también aprendan, Dios mío, a ser buenos hijos tuyos, buenos ciudadanos, Señor, buenos padres, buenos, Señor mío, buenos compañeros, gloria a tu nombre, buenos vecinos, bendito seas para siempre. Y así, Dios del cielo, como dijo San Pablo, y el Dios de paz será con vosotros. Oh Dios, en tus manos pues está toda la familia, en el nombre de Cristo. Creo, Dios, que tú lo harás y que harás aún más de lo que no alcanzamos a rogarte, Dios mío. Te damos gracias por el nombre sublime de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén.